Bueno, con muchísimo gusto le comento que en el estudio nos acompaña Javier Treviño, subsecretario de Educación Pública. Nos va a hablar de la reforma educativa, otros temas medulares para nuestro país. Javier, ¿cómo está? Hola, Kim. Buenas tardes. Qué gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Titulares Igualmente, de la Tarde. con mucho gusto. Empezamos hablando de la comparecencia del secretario de Educación Pública de ayer, Aurelio Nuño. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes? El secretario Nuño compareció ante los senadores para poder hablar sobre la implementación de la reforma educativa. ¿Cómo vamos? Habló del nuevo modelo educativo, de los 5 ejes, cómo vamos avanzando en todo el nuevo modelo sobre el fortalecimiento de la escuela en un esquema mucho más horizontal, una mayor autonomía de gestión de las escuelas, fortalecer la infraestructura, el equipamiento de las escuelas, que es muy importante. Habló también de la manera en la que estamos fortaleciendo la formación docente, es decir, tanto en la formación en las normales, la formación inicial de los maestros, como la capacitación de los maestros, la formación continua, y cómo es el mérito y el conocimiento lo fundamental para medir tanto el ingreso de los maestros al servicio público educativo como para su promoción y para su desempeño. Por el otro lado, también habló el secretario de cómo vamos con la nueva propuesta curricular para la educación obligatoria. Como tú has reportado, tuvimos foros desde julio hasta el 30 de septiembre en todo el país con todos los sectores de la población que están analizando tanto el modelo como la nueva propuesta curricular y cómo vamos a preparar nuevos planes y programas, nuevos materiales educativos que estarán listos en agosto del 2018. También habló el secretario de toda la política de equidad e inclusión, cómo estamos atendiendo poblaciones indígenas, las poblaciones de menores recursos en el resto del país, porque no solamente se trata de una mayor cobertura, sino también de calidad y equidad en el servicio educativo. Y habló el secretario. Sin duda hay un rezago. Sin duda hay un rezago y tenemos un gran reto, y en el sistema educativo es un gran reto, aun cuando tenemos una cobertura del 100% prácticamente en la educación básica, bueno, en la educación primaria y casi en la educación secundaria, tenemos un reto importante en la educación media superior, donde estamos llegando ya al 78% de la cobertura. Tenemos un reto importante en la educación superior y un reto importante también en los primeros años del preescolar, porque por tradiciones o costumbres los padres llevan a sus hijos casi al 3er grado de preescolar, y lo que queremos es que inicien todo el ciclo desde la educación obligatoria desde los 3 años del 1er grado de preescolar. Entonces la comparecencia realmente fue para precisar cómo vamos en la implementación de la reforma educativa. Un momento histórico en México, sin duda alguna, un parteaguas en el sistema de educación. Así es, pocos países tienen la oportunidad como la tenemos hoy para poder diseñar y poner en marcha una gran transformación en el sistema educativo. Y al final del día se trata de 3 cosas fundamentales: de que podamos tener mejores escuelas, mejores maestros y mejores contenidos para que los niños y jóvenes aprendan a aprender y aprendan a convivir. De eso se trata la reforma educativa, y para eso se requiere el gran esfuerzo de todos los sectores de la sociedad y trabajar de manera muy coordinada entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Que sin duda responde mucho más a un modelo educativo de los que implementan los países en desarrollo. Es correcto, y hemos presentado en diferentes foros el modelo de la reforma educativa, y se han quedado sorprendidos por la dimensión, por la magnitud de la gran transformación que estamos haciendo, tanto en el eje de la escuela, como el eje de los maestros, el eje del currículo, como el eje de la equidad y la inclusión, y el eje de la nueva gobernanza del sistema educativo. Desde 1993 que se centralizó la política educativa, bueno, se requiere una mayor coordinación con los estados, con otros jugadores como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, con las organizaciones de la sociedad civil que cada vez juegan un papel más importante. Hablando de la reforma educativa, viéndolo en retrospectiva, ¿cuáles hubieran sido las áreas de oportunidad? Porque sabemos que sale la reforma educativa, el gran conflicto magisterial que hubo y que hay, aunque se está diluyendo un poco, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, toda esta problemática, niños sin escuela. ¿Habría alguna área de oportunidad para que esto no hubiera sucedido? Bueno, sin duda, el corazón de la reforma educativa es el planteamiento pedagógico de la reforma, el modelo educativo y la propuesta curricular. Sin embargo, empezamos y con una, sobre todo, gran intensidad en la implementación de la ley del servicio profesional docente, porque también se requería en ese momento, y tal vez la opinión pública se centró solamente en el tema de las evaluaciones de los maestros,
niños. Sin duda eso es una parte de la reforma educativa. Que tienen que ser. Tenemos que evaluar a quién educa a nuestros niños. Es fundamental, pero también es muy importante ver que el centro, el corazón de la reforma educativa, la conversación pedagógica que tenemos hoy es en torno al modelo y a la propuesta curricular. La CENTE. Ajá. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Qué es lo que estamos esperando que suceda con la CENTE? Bueno, como sabes, lo que es muy importante es señalar que los maestros y las maestras deben asumir su responsabilidad, cumplir con la obligación que tienen, porque nada puede estar por encima del derecho que tienen las niñas y niños a una educación de calidad. Por supuesto. Sin duda. Entonces tienen esa obligación, ese compromiso y tienen que cumplir. Por eso el presidente fue muy claro cuando en agosto se inició el ciclo escolar, decir, a ver, primero las clases y luego vamos a ver cómo platicamos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, una vez que hoy en todas las entidades del país, en todas las escuelas, estamos cumpliendo con el ciclo escolar, ahí el 100% de las escuelas están en clases, en todos los estados. Bueno, se establecieron algunas mesas de diálogo a nivel estatal entre integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán y en Guerrero, de tal manera que pudieran ver algunos de los temas administrativos. Pero lo importante es que sigamos avanzando pues en la implementación de la reforma educativa. La reforma sigue, no hay abrogaciones, no está en la mesa esos planteamientos. Eso es lo que parece que no queda claro, ¿no? Y lo que es importante es el cumplimiento de la ley. Y por eso se cumple la ley para si un maestro falta más de 3 días seguidos, bueno, pues tiene que separarse. Claro. Exactamente. O si no va un día a clases, pues se le descuenta, como en todas las profesiones. Como en todos los países. Como en todos los países, eso ocurre. Pero lo importante es que tenemos extraordinarios maestros en todo el país y que el ciclo escolar va avanzando y que lo que queremos es que mejore la calidad de la educación para las niñas y los niños. Ya estamos a final de sexenio. ¿Cuáles son los retos en materia de educación pública de aquí a la conclusión de la actual administración? Bueno, el gran reto es la implementación total de la reforma educativa. El gran reto es que sigamos avanzando para tener en todas las escuelas plantillas completas de maestros. Como sabes, en el caso de la educación básica, el 50% de las escuelas son de organización completa, es decir, hay un maestro para cada grupo, pero el otro 50%, en donde hay 15% de la matrícula, son escuelas que les llamamos multigrado, porque es un maestro o 2 maestros atendiendo todos los grupos. Bueno, lo que necesitamos es llevar la educación de calidad a todas las escuelas, eso es fundamental, que podamos desarrollar los nuevos planes y programas, los nuevos libros de texto que estarán listos para agosto del 2018 y la capacitación de los maestros, que es fundamental, y que podamos seguir con el fortalecimiento de la formación docente a través de la capacitación, de la formación continua de los maestros, de tal manera que esa formación continua se refleje en el salón de clases. Sin duda, importantísimo para un mejor México. Y además toda reforma educativa en todos los países del mundo toman tiempo. Lo importante es que marchemos y pisan de callos, manera... en todos lados. Así es, y tenemos que marchar de manera decidida y con gran consistencia, de tal manera que los resultados se vean reflejados en la calidad de la educación para las niñas y niños. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias, buenas tardes, Kim. Gracias. Javier Treviño, subsecretario de Educación Pública. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.